Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas a este su programa, su canal, El Ministro de la Verdad Presente, Madrugadas con Jesús. En esta ocasión seguimos analizando el capítulo Estrategia de la Batalla de este libro En las huellas de Josué. Hemos venido viendo, hemos visto 3 puntos de la estrategia, y en esta ocasión vamos a ver el último punto. El punto número 4. Los anteriores que hemos visto, vamos a recordarlo. Primero habíamos visto a Josué con un valor intrépido, ¿no? Luego habíamos visto a Josué con una confianzas inconmovibles en las promesas de Dios. Luego habíamos visto la sesión del viernes pasado, consagración sin reservas a la voluntad de Dios. Y esta mañana vamos a ver comunión ininterrumpida. La frase se llama las 4 UCC. UCCC. Así se llama la frase. Estrategias de la batalla. Muy bien, vamos al texto. Josué 1:8. Curiosamente hemos venido repasando durante estas sesiones el libro de Josué capítulo 1. Y en esta ocasión vamos a ver lo que dice el versículo 8. Y hay mucho que resaltar en este texto que ya lo hemos leído en su momento, pero en esta ocasión vamos a centrarnos realmente en este texto. ¿Cuáles son las riquezas que encontramos detrás de este texto? Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Recordemos que en el versículo 6 del versículo 7, Dios le está diciendo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Esfuérzate y sé muy valiente. Y el versículo 7. Y ahora dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De qué libro está hablando? De la palabra de Dios. En aquel entonces existía el Torá, llamado Torá, pero que era realmente el libro de la ley. ¿Sí? Sino que de día y de noche, dice, meditarás en él. Pasos interesantes aquí a ir notando. Vamos desfasando separando el texto. Entonces, el primer punto es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Primera situación. Eso es lo que es realmente una comunión ininterrumpida. Sino que de día y de noche dice, meditarás en él. Segundo paso. Tercer paso, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando meditamos en la ley de Dios, de día y de noche, que nunca se aparte, entonces nuestras actitudes, nuestras prioridades, va a ser siempre lo que estamos meditando de día y de noche, que es la palabra de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino. Interesante la promesa que Dios da aquí. Y todo dice, absolutamente todo te saldrá bien, pero para que todo te salga bien, para que tu camino prospere, ¿qué hay que hacer? 3 cosas que nos pedí anteriormente. No nos apartemos del libro de la ley, meditar día y de noche, y que lo guardemos. Ahora, si nosotros realmente deseamos mantener una consagración sin reservas a la voluntad de Dios, debemos tener una comunión ininterrumpida con Él. Interesante, aquí nos está dando realmente la tónica, nos está dando la receta para nuestra consagración. Entonces, si el deseo nuestro es querer mantener una consagración
total a Dios, tenemos que tener una comunión ininterrumpida con Él. Ahora, la fuente de poder de Josué para obedecer estaba en su vida de oración y meditación, como lo expresa la sierva del Señor en el Ministerio de Curación, página 412. Mira lo que dice en Ministerio de Curación, página 412. Y da aquí algunos pasos, ¿no? 6 pasos da aquí. Mira lo que dice. Primero, andad siempre en la luz de Dios. Queremos nosotros tener una vida de consagración. Queremos tener una vida de una comunión ininterrumpida con Dios. Entonces, primer paso, dice la sierva del Señor, Ministerio de Curación, página 412, andad siempre en la luz de Dios. Segundo paso, meditad día y noche en su carácter. ¿Estamos? Nuestra meditación tiene que estar en el carácter de Dios. Paso número 3. Entonces veréis su belleza y os alegraréis en su bondad. Entonces, cuando yo ando en la luz de Dios, cuando yo medito de día y noche en su carácter, entonces voy recién a ver la belleza de su bondad. Paso número 4. Vuestro corazón brillará con un destello de su amor. Entonces, ahora vamos a poder nosotros reflejar aquello que estamos contemplando. La ley de la contemplación. ¿Recuerdan, temario de la semana? La ley de la contemplación, del contemplamiento. Entonces, cuando yo contemplo el carácter de Dios, cuando yo contemplo su palabra, cuando yo ando siempre en la luz de Dios, finalmente dice, nuestro corazón va a brillar como un destello del amor de Dios. Siguiente paso, seréis levantados como si os llevaran en brazos eternos, por parte de Dios. Y el último paso que da aquí la sierva el Señor, dice, con el poder y la luz que Dios comunica, podéis comprender, abarcar y realizar más de lo que jamás os pareció posible. Aquello que muchas veces puede estar siendo imposible, Dios lo va a hacer posible. Pero no olvidemos que aquí tened todos los pasos para poder nosotros llegar a tener esa consagración en Dios. Entonces, comprender y realizar más de lo que jamás os pareció posible, eso es importante para todos nosotros, no importa cuál sea nuestra ocupación en la vida. Yo puedo dar testimonio de que esta estrategia de batalla da resultado, ¿sí? Entonces, es importante para nosotros que en todas las ocupaciones de nuestra vida, en primer lugar, esté a nuestro encuentro con Dios. Pero aquí hay algo donde todavía no alcanza la medida. Temo que muchos de nosotros nos ocupamos con frecuencia en hacer muchas cosas, como estudiar, cuidar la familia, que es cierto que es lo más importante. La calidad y la cantidad del tiempo que pasamos con Dios se reduce al mínimo. Note aquí lo que dice este párrafo. Notemos lo que dice aquí este párrafo. Es copiado del libro En las huellas de Josué. Dice lo siguiente, notemos bien, temo que muchos de nosotros nos ocupamos con frecuencia en hacer cosas como estudiar, cuidar la familia y otras más que podemos agregar aquí, trabajar, atender las actividades del día, las actividades de la iglesia muchas veces. Y dice, la calidad y la cantidad del tiempo que pasamos con Dios se reduce al mínimo. ¿Sí? Notemos bien lo que dice aquí el párrafo. O sea, pasamos tanto tiempo, aunque para muchos puede ser realmente algo contrario a lo que estamos diciendo esta mañana,
Pero podemos estar pasando mucho tiempo de repente en estudiar, en cuidar la familia, en la actividad con la iglesia, en la programación, en el trabajo y todos los quehaceres, en las reuniones. Podemos estar pasando tanto tiempo ahí que podemos estar reduciendo a nuestra comunión o al tiempo que pasamos con Dios. Es interesante esto. Mira lo que sigue diciendo el párrafo. Note bien lo que dice el párrafo aquí. Vuelvo a repetir, esta frase está siendo copiada del libro En las huellas de Josué. Y mira lo que dice aquí. Satanás se siente feliz cuando logra desviarnos para hacer cualquier cosa siempre que descuidemos el tiempo para la meditación. ¿Sí? ¿Oyó bien lo que dice? ¿Leyó bien lo que dice aquí el párrafo? Satanás se siente muy feliz, doblemente feliz, 10 veces feliz, cuando él logra desviarnos, ¿no? Cuando desvía nuestra mente. Y cuando se presentan emergencias y muchas veces por aquellas emergencias descuidamos nuestro encuentro con Dios, el primero quien se siente feliz, doblemente feliz, 10 veces, 100 veces feliz, ese es Satanás. Porque lo que él quiere es que nuestra mente se desvíe de nuestra comunión con Dios, que perdamos de vista nuestra comunión con Dios, nuestro encuentro con Dios. Que de repente si yo tengo programado tener media hora de comunión con Dios y por situación emergente muchas veces lo reduzcamos a 5 minutos. Entonces, ¿quién es el que se va a sentir gozoso de esto? ¿Quién es el que sale ganando de todo esto? Satanás. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Nuestra vida espiritual comienza en un decrecimiento. Comenzamos a decrecer, a decrecer, a decrecer, terminamos desanimándonos, de pronto se vuelve algo muy cotidiano estas emergencias porque le estamos dando nosotros ocasión o porque muchas veces no nos estamos sabiendo organizar. Entonces, a tener mucho cuidado, a tener muy en cuenta los 4 pasos de la UCCC. ¿Cómo descubrimos esto? Si usted mira las 2 últimas sesiones de los días viernes, va a encontrar los 4 pasos de la UCCC. Y esta mañana, esta ocasión, estamos viendo el último paso, comunión ininterrumpida. ¿Qué es lo que sigue diciendo el libro? El libro de Josué nos presenta un cuadro muy rico de una vida de devoción. La palabra hebrea traducida como meditar, que se usa en Josué 1:8, significa literalmente en su etimología, exhalar suspiros. Entonces, ¿qué es meditar? Exhalar suspiros, ¿no? Y nos da una palabra imagen que quiere decir que debemos mantenernos en contacto con la palabra de Dios hasta que los suspiros de contentamiento comiencen a salir de manera espontánea. Que no suspiremos de manera obligada, sino que de manera espontánea comiencen a salir aquellos suspiros. Entonces, recién podremos decir, oh, qué maravilla realmente del libro de Josué en toda su magnitud, especialmente en esa ocasión que estamos centrándonos en el capítulo 1, versículo 8. Exhalar suspiro. Ahora, debe ser una experiencia continua. Para que ese exhalar suspiros tiene que ser una experiencia continua. Meditar de día y de noche, como decía ahí la sierva del Señor. Implica la memorización de la escritura de modo que podamos rumiarla constantemente
Nota lo que dice aquí la frase, permítanme enmarcarlo. Voy a enmarcarlo. Rumiarla constantemente. ¿Quién rumia? La vaca, el cordero. Ellos comen, 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 comen. Cuando van a ya descansar, pasan toda la noche rumiando. Entonces, la experiencia, meditar de día y de noche, implica la memorización de la escritura de modo que podamos rumiarla constantemente, así como una vaca rumia su alimento, lo digiere y luego lo vuelve a rumiar. ¿Eso qué quiere decir? San Juan capítulo 5, versículo 39 dice, ¿qué dice el texto? Que debemos nosotros meditar en la palabra de Dios, que debemos nosotros analizar la palabra de Dios, que debemos nosotros el texto llevarlo, traerlo, escudriñarlo, lo que dice San Juan 5:39, escudriña las escrituras, y cuando dice escudriñar nos está diciendo, en otras palabras, que tenemos que rumiar la palabra de Dios. La acabo de oír en este momento, estoy todo el día con ese texto y pensando, por la noche nuevamente comienzo a pronunciarlo, comienzo a buscar, comienzo a escudriñar qué dice. Eso es meditar de día y de noche. La cláusula nunca se apartará de tu boca de este libro de la ley. Nos recuerda esta palabra imagen, que rumiar, que literalmente significa masticar de nuevo el alimento. Es decir, que debemos tenerlo ahí presente, masticarlo y masticarlo hasta que podamos realmente entender el texto. Por eso personalmente, es una apreciación personal, no comparto mucho aquello que muchos cristianos, a veces por mandato, por presión, se tenga a veces que usar una hora, porque les digo porque he visto muchos cultos así, a través de este medio, reúnen a la iglesia de 5 a 6 de la mañana. A ver, el primer horario, 20 minutos, lección. El siguiente horario, 20 minutos, reavivados. El siguiente horario, los 20 últimos minutos, un sermón, una reflexión. Personalmente no comparto. Si usted tiene su punto de vista, es su punto. Pero personal, ¿por qué? ¿Por qué le digo que no comparto? Porque estaríamos yendo en contra de lo que dice aquí este párrafo. Eso no nos permite rumiar, porque al final, cuando terminó, ¿de qué se habló? Hubo tanta información, se habló de uno, luego se habló de otro, luego, que ni sabemos de qué se habló. ¿Damos cuenta? Nuestro cerebro no está en la capacidad de poder captar todo. Es por eso que dediquemos tiempo a un estudio, a un culto, a una meditación, a un texto. Profundicémoslo. Luego por el mediodía otro. Yo ya procesé, ya lo analicé, ya entendí, ahora voy a otro. Y por la noche voy en todo caso a otro punto. Necesitamos masticar de nuevo el alimento. Es por eso que no crecemos en la parte espiritual. El tema de la meditación es significativo. No es la variante orientalista de mirar dentro de uno mismo, sino enfocarse en la escritura. El tiempo de Josué, en el tiempo de Josué, la única escritura era la Torá, traducida a menudo como la ley. El único libro que había en ese momento, pero que incluía todo
el Pentateuco, la Torá que Josué había de estudiar, contenía mandatos y promesas. Y hemos visto cómo podemos demandar el cumplimiento de las promesas. Cada mandato era al mismo tiempo una habilitación. Entonces, a esa Torá lo estudiaron, lo volvieron a estudiar, lo volvieron a leer hasta que pudiera serse comprensible. Eso es lo que hizo Josué. Ahora, la Torá también contenía 50 capítulos que describían el santuario y sus servicios, prefigurando las realidades del Evangelio, la cual también debería ser nuestra meditación de día y de noche en nosotros. Josué, ¿por qué aprendió a ser reverente? Josué, ¿por qué aprendió a ser celoso? ¿Por qué aprendió a ser obediente, fiel, amante de las cosas de Dios? Culminábamos los 2 últimos días de la semana hablando sobre esto: obediencia, fidelidad, servicio, ¿recuerdan? Cuidadoso de las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí el párrafo? La Torá contenía también 50 capítulos que describían el santuario y sus servicios, prefigurando las realidades del Evangelio. Entonces, ¿por qué nosotros, por qué en nuestras vidas hay una costumbre, hay una plaga realmente en nuestras vidas que no quiere salir así nomás? Ha plagado tanto hoy dentro de nuestros cultos, de nuestro encuentro con Dios, porque no estamos dedicando tiempo, porque no está en nuestro primer enfoque meditar, estudiar, repasar sobre el santuario, los servicios, que son el punto principal del Evangelio. No tenemos ni la mínima intención, muchos de nosotros, de poder repasar, estudiar y meditar en ello. Entonces, es por ello que es difícil que nos quiera entrar la palabra, es difícil que nos podamos comprender realmente lo que significa el Evangelio. La estamos tomando de manera muy ligera. Entonces, Josué fue un hombre de éxito porque tuvo muy presente, lo leía y lo leía, y una y otra y otra y otra vez y otra vez. A mayor, decía un predicador de hace muchos años atrás, que ya descansa en el Señor. Yo no me voy a cansar de seguir predicando el mismo sermón mientras que no sea una realidad en nuestras vidas. Y lo curioso es que al frente estaba toda su familia, ¿no? Sobrinos, y decían: otra vez mi tío con el mismo sermón. Y él lo decía públicamente: no me voy a cansar de seguir predicando el mismo sermón hasta que no sea una realidad en nuestras vidas. Ojo que esta frase, este tipo de pensamiento, es un pensamiento satánico, ¿sí? ¿De dónde sacamos esto? Vamos a regresar acá. Satanás se siente feliz cuando logra desviarnos de hacer cualquier cosa siempre que descuidemos el tiempo para la meditación. Es un pensamiento satánico, porque el enemigo lo que quiere es distraernos y, o muchas veces coloque en nuestra mente: oh, ese sermón ya lo escuché, ¿no? La pregunta debe ser no cuántas veces lo has escuchado, o lo que debe quedarnos en nuestra cabeza es no cuántas veces lo hemos escuchado, sino si ese sermón que lo ha escuchado 1, 2, 3, 10, 20 veces ya está haciendo efecto en nuestra vida. Cuando usted va al médico
y le duele la cabeza, tiene un resfrío, el médico le receta la misma receta que le recetó la vez anterior. Por ahí de repente le coloca alguito más o le quita alguito más. Y usted tiene el descaro de decirle al médico, tiene el coraje de decir al médico, pero doctor, si eso ya me recetó la vez pasada. Calladitos. ¿Cuánto es, doctor? Gracias. Calladitos tomamos la receta, aunque nos haya vuelto a dar la misma receta. Y calladitos pagamos el servicio. ¿Cuánto es? Ahí está. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y nos dice, volvamos a leer esto, no, ya lo sé, ya lo conozco. Eso es un pensamiento satánico. Así que si hoy en adelante en su cabecita se está metiendo esta idea o escucha a alguien así, dígame lo mismo que le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Apártate, Satanás, de mi lado. Y si eres tú mismo, pues tú mismo, mírate al espejo, va ante el espejo, que aparte Satanás de mi lado. Recordemos a Josué, vez tras vez volvía y volví todos los días y día y noche y lo mismo, y de tal forma que se le quedó grabado este mensaje en él. Ese es el Evangelio. La Torá contenía también relatos acerca de la forma en que Dios había liberado a su pueblo en el pasado, y Josué aprendió a hacer relevantes estas secciones. Ay, Señor, ya me tienes, como muchas veces decimos yo, ya me tienes harto de estar repitiéndome lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué dice aquí? La Torá contenía también relatos acerca de la forma en que Dios había libertado a su pueblo en el pasado. No habían pasado mucho tiempo. Y Josué aprendió a hacer relevantes estas secciones. En Josué capítulo 24, Dios nos recuerda la historia del Éxodo alternando con las frases. Vuestros padres salieron de Egipto y vosotros llegasteis al mar, pero Dios puso tinieblas entre vosotros y los egipcios. Un mensaje que estaba ahí, Josué lo repetía vez tras vez. Josué había visto eso, había sido testigo presencial de eso, pero sin embargo lo seguía leyendo y lo seguía leyendo. ¿Quién salió realmente de Egipto? Muy pocos de los que escucharon estas palabras habían salido de Egipto, pero Dios les mostró que esa generación fue bendecida cuando colocaron a Dios en primer lugar. Y cosa contraria, cuando ellos decidieron no poner a Dios en primer lugar, también vino maldición sobre esa generación, que muchos de ellos tuvieron que quedarse, sufrir las consecuencias de la desobediencia y morir muchas veces por su desobediencia. Todo esto lo tenía muy presente Josué, lo leía y lo volvía a leer todos los días, mañana, tarde y noche. Entonces, algunos elementos claves a resaltar de la meditación del libro de Josué, ¿cuáles son? Tres cosas muy importantes. Memorización, en primer lugar. Cerramos este capítulo de las huellas de Josué. Cerramos diciendo que punto número uno es la memorización. La estrategia de la batalla se va a ver reflejado en la memorización. Necesitamos memorizar. Entonces, para memorizar, necesito ¿cuántos textos leer? Uno por día. ¿Sí? Y si en su capacidad está dos, hágalo dos. Si su capacidad le da cinco, hágalo cinco. Entonces, no necesito llenarme de tanta palabra, de tanto mensaje, de tanta matutina que hoy en día se da. No necesito, porque necesitamos, en primer punto, memorizarnos. ¿Qué se estudió esta mañana? Ahora lo tengo presente, ahora lo recuerdo. ¿Qué se estudió? A veces llegamos el día sábado cuando hacemos el repaso, ¿de qué se estudió? Están perdidos, porque ya recibieron tanta información que ni saben de qué se trató, ni siquiera el título se la saben, mucho menos el artículo de memoria. Memorización. No te sientas mal, no te sientas avergonzado.
de decir, me aprendí un texto, pero a ese texto la llevó, la trajo, la buscó, la rebuscó y sacó toda la información de ese texto. Y ahora le estoy llevando, dice, a rumiar, como la vaquita, como el borrego, ¿no? Vamos a rumiar la palabra de Dios. Y luego vamos a la personificación, a la acción. Tres cosas importantes que sacamos de la lección de el libro de Josué, que está a lo largo y ancho de todo el libro de Josué. Precisamente ahora, quienes peregrinamos en las huellas de Josué, haremos un nuevo voto de hacer de la meditación una prioridad. La pregunta en esta mañana es, ¿estamos realmente nosotros listos, dispuestos a hacer un nuevo voto de la meditación, de hacer una prioridad nuestra meditación, de una comunión intensa personal con Dios? Decidiremos no iniciar las actividades de un día menos que hayamos ido como Josué o con Josué a nuestro Gilgal espiritual para tener una comunión personal con Dios. Haremos como estudioso de la palabra de Dios que ella sea nuestra primera prioridad, la fuente de nuestro poder. Esta mañana estaremos dispuestos como los seguidores de Josué, como los quienes estamos siguiendo tras las huellas de Josué, a hacer de que nuestra meditación tenga una prioridad en nuestras vidas y podamos tener realmente una comunión intensa personal con Dios. No importa si tiene que seguir leyendo el mismo capítulo, el mismo texto, sígale, con tal de que podamos llevarlo a la memorización, tenemos que rumiarlo y finalmente tenemos que llevarlo a la personificación. Que ese texto tiene que ser real en nuestras vidas. No que la historia dice, claro, la historia dice lo que pasó ayer, pero ahora, ¿cómo eso me está llegando a mí? ¿Cómo eso comienza a hacer un efecto en nuestra vida? Entonces necesitamos todo esto para poder tener un buen éxito. La batalla se gana cuando nosotros tenemos un valor intrépido basado en una confianza inalterable al reclamar el cumplimiento de las promesas de Dios y una consagración sin reservas a la voluntad de Dios que fluye de una comunión ininterrumpida con Él. 4 pasos importantes. Entonces, la cuádruple UCCC, las letras con las cuales habíamos iniciado este capítulo. Y de este modo ponemos punto final a este capítulo. La siguiente sesión veremos otro nuevo capítulo de las huellas de Josué. Entonces aquí tenemos que reclamar las promesas de Dios. Lo que Dios quiso hacer, quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son esas 4 UCC? Un valor intrépido, confianza inconmovibles en las promesas divinas, consagración sin reservas a la voluntad de Dios y esta mañana que veíamos una comunión ininterrumpida. Que Dios te bendiga. Es mi deseo en esta mañana. Amén.